Hola amigos, yo soy Kenla y hoy les hablaré sobre la iglesia, el templo de Dios, porque la verdad os hará libres. Amigos, la verdadera iglesia empezó con la resurrección de Jesucristo y de esta resurrección se habla en el libro de San Lucas, capítulo 24. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado, y resucita el tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana, y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecieron locura las palabras de ellas, y no las creían. Pero levantándose Pedro corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos, y se fue a casa, maravillándose de lo que había sucedido. Y aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emmaus, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no lo conociesen, y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis, y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ellas han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos les dijeron: de Jesús Nazareo, que fue varón profeta, poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo lo entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, y le crucificaron. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Ellos le reconocieron por la forma en que partió el pan, pero al decir que les fueron abiertos los ojos, se refiere que se les despertaron sus ojos a lo espiritual, pues dice la palabra en el mismo capítulo 24 de San Lucas, versículo 36, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Esta paz es la paz que Cristo nos da al ser bautizados con el Espíritu Santo, pues Él nos da una paz que supera todo entendimiento, una paz que el mundo no nos da. Y en el mismo capítulo 24, versículo 37 al 43, dice: entonces espantados y atemorizados pensaban que veían espíritus, pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ve,
porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. Algo más que representa que en ese momento los discípulos estaban siendo despertados espiritualmente, cuando todos se llenaron de gozo. Ahora siguiendo en San Lucas 24, versículo 45 al 49. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Y he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Al Jesucristo decir que los investiría de poder, se refería al poder que da el Espíritu Santo, la fortaleza para seguir adelante, para proclamar el Evangelio y el perdón de los pecados. Y como dice la palabra, te da entendimiento para poder comprender las Escrituras. Pues antes de la resurrección, solo se bautizaba con agua, puesto que Jesucristo no había sido crucificado, y el primero a cargo del bautismo fue Juan el Bautista, luego los discípulos, y con la resurrección de Jesucristo quedó él a cargo del bautismo, como lo dijo Juan el Bautista en San Juan capítulo 1, versículo 33. Y yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veáis descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Esto quiere decir que Jesús es el agua que da vida. Representación de esto está en Éxodo 17, versículo 6, cuando Dios le habló a Moisés, que dice: he aquí, yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña y saldrá de ella aguas, y beberá el pueblo. La roca también es representación de Cristo. Por eso es que había que golpearla, al igual que hicieron con él al entregarlo. Él es la roca de nuestra salvación. Ahora, Jesucristo, después de su manifestación, al ser resucitado, permaneció con los discípulos 40 días hablándoles del reino de Dios. Y antes de su ascensión al cielo, les mandó que no se fuesen de Jerusalén, que esperasen la promesa del Padre. Ahora, al llegar el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, acentuándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud, y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos hablar cada uno en nuestra lengua, en la que hemos nacido? Partos,
medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como proselitos cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mostos. Hechos capítulo 2. Aquí es donde se cumple la palabra cuando Jesucristo les mandó a que se quedasen en Jerusalén para que recibiesen la promesa del Padre, que era la de recibir el poder del Espíritu Santo. Al ser bautizados ahora con el Espíritu Santo y no con agua, empezaron a difundir el Evangelio y dar testimonio de Cristo por todas las naciones, para el que en él cree tenga vida eterna y nos salvemos de las garras del enemigo, que es el príncipe de este mundo. Por esta razón era necesario que se cumpliese con este propósito de Dios de entregar a su único Hijo, pues si el diablo hubiera sabido que este era el verdadero propósito de Dios, jamás hubiera permitido que se crucificara a Jesucristo. Entonces, a partir de esa manifestación del Espíritu